Tov, en las últimas semanas estábamos siempre, cuando comenzábamos los shurim, empezábamos que sea de refuah shlema de mi suegro y que bueno, Hashem se lo llevó. Entonces un agradecimiento de todo corazón a los que pudieron llegar. Yo sé que algunos no sabían, algunos quisieron llegar y no pudieron. Bueno, todo está bien, todo está en orden. De cualquier manera, durante estos días también la familia está sentada Shiva, no lejos de aquí, en Arnov. Es un barrio que queda aquí bien cerquita. Entonces el que está interesado, les voy a dar luego la información de la dirección, dónde es. Entonces yo quisiera unos minutitos contarles quién fue mi suegro. Baruch Hashem tuvo una vida larga. Estaba por cumplir 92 años. Él nació en Argentina, año creo, 34, sí, son, su papá llegó de joven de Tzfat, y bueno, en aquella época la situación en Israel no es como hoy en día, que Baruch Hashem hay abundancia y hay una buena situación. Era una época muy dura, muy difícil. Creo que quedó huérfano joven. Y bueno, entonces llegó a Argentina y ahí formó su familia. Y bueno, ahí nacieron los hijos, los nietos. Creo que Baruch Hashem, en el transcurso del tiempo, muchos de ellos, de sus descendientes, empezaron a volver a Israel. Y hoy en día ellos hicieron aliyá en el año 96, hace como 30 años aproximadamente. Pero ya tenían aquí a todos sus hijos, menos uno que vivía en Brasil, pero que también se había casado, y los hijos de ese hermano, o sea, de mi cuñado, también ya vivían en Israel. Entonces eran los últimos que faltaban que lleguen aquí. El señor Shimon lo conocía muy bien a mi suegro. Y ¿cómo se llama? Y él, bueno, y él hace 8 años hizo aliyá de Brasil, así que ahora básicamente toda la familia, hijos, nietos, Baruch Hashem, viven aquí en Israel. Hay 2 nietos de él, un hijo mío y un hijo de mi cuñado, de que están en Argentina tratando de traer a los Yehudim aquí a Israel. Sí, ya dijo lo de su hijo, sí. Están trabajando ahí en una institución que se llama La Casa. No sé si escuchan, La Casa se llama. ¿Qué? El nombre de su suegro Rab. Shlomo Yedidia ben Chacham Nisim y Aliza Yo recuerdo el primer libro que yo recibí, que tuve, fue uno que usted nos regaló de él prácticamente. El primer libro. Entonces él creció allá en la comunidad argentina.
unos años, no sé cuánto tiempo, que fue director en una de las escuelas judías y después pasó a lo que saben hacer bien los Yehudim, que es el comercio. Caniré que era mejor Parnasá que ser director de la escuela. Caniré que era mejor Parnasá que ser el director de la escuela. ¿Qué? Abel Bajrofen, él sí, muchos años trabajó ahí y ya les comenté una vez, no sé si a ustedes, pero ya lo conté esa historia, que una vez Baruch Hashem quiso alquilar un negocio en una, los que conocen o escucharon hablar en Argentina, hay un barrio, el barrio judío, digamos, más importante es el 11, y después hay otros barrios, Belgrano, Flores, ellos vivían en el barrio de Flores y en una avenida principal, entonces ellos alquilaron, mi suegro alquiló un negocio para ir, también para poder vender su mercadería. Entonces cuando ellos van a alquilar, cuando va a alquilar, él ahí fue junto con el cuñado mayor de mi familia y van ahí, le dice, sí, bueno, ustedes han alquilado un negocio en una zona excelente aquí, los sábados se vende aquí, pero súper, la gente viene a montones aquí a vender, a comprar. Entonces mi suegro le dice al señor, no, pero nosotros el sábado no trabajamos. Y el tipo se quedó, digo, ¿qué? No entendía de qué le estaba hablando. ¿Cómo no trabaja sábado? Es el mejor día de trabajo de la semana. No, nosotros no trabajamos sábado. No. Bueno, ese es por supuesto, uno de los motivos por los cuales toda la familia de mi suegro, por supuesto incluyendo mi esposa y nosotros, somos familias observantes y que cuidamos Torah y Mitzvot, por supuesto Shabbat y todo lo demás, porque mis suegros, también mis padres, como se dice, uno puede decir muchas palabras, pero lo que más enseña es el ejemplo. ¿Sí? Como aquel doctor que le dice a su paciente con un cigarro, sí, no fume, le hace mal, no fume. Entonces, como les comenté, ellos siempre, a pesar de que vivían en Argentina, tenían a Eretz Israel en el corazón. Y de a poquito empezaron a hacer aliyá los hijos, uno detrás del otro, hasta que, se quedaron solitos en Argentina y mi suegra le dice a mi suegro, que nos vamos a quedar aquí. Muy parecido a lo que pasó con nuestra familia también, lo mismo. Nosotros somos cuatro hermanos y también de a poquito fueron haciendo aliyá y en un momento mi mamá le dijo a mi padre que descanse en paz, le dijo, mi querido esposo, ¿qué quieres? ¿Quedarte aquí solo o me acompañas? Esas son las dos opciones que hay. Muy buena. Que eso me acompaña, eso me acompaña. No, aquí en estas clases ustedes aprendieron, ¿no? De que la última palabra la tiene el hombre, ¿no? O vienes conmigo o me llevas la mano. No. Y Baruch Hashem, él Bemet tuvo aquí años muy buenos, muy felices con la familia. Y como Cohen, ustedes saben que los Kohanim, en esta parasha leímos la mitzvah de Pidyon Aben, de redimir al primogénito, y entonces tuvo también, Baruch Hashem, muchos, también de descendientes y de no descendientes, y Baruch Hashem tuvo muchos momentos de alegría aquí con su familia, y Baruch Hashem,
Y además de eso, durante 20 años, él estuvo escribía por internet. Cada semana escribía Divrei Torah de la Parsha, ¿sí? Ahí creo que tengo uno de los libros, se los voy a mostrar. Compartiendo y disfrutando y compartiendo. Y la mandaba muchísima gente. a miles de personas de todos los países hispanos, Sudamérica ¿verdad? Y además de eso, él, ¿cómo empezó la historia? La historia yo no la conocía y bueno, en estos momentos ahí en la Shiva me comentaron de que en una oportunidad él tenía un pequeño gumaj, o sea, de Gemilut Hasadim, para ayudar con dinero a algunas personas, préstamos, etcétera, y que una vez él le pidió una ayuda a un yehudí de Argentina que le dé una donación, y le dijo, Beseder, pero escríbeme algo de la Parsha. Escríbeme algo de la Parsha. No, entonces él escribió, le mandó y le gustó. Y de ahí empezó todo. De ahí empezó todo. Y duró 20 años, o más, casi 20 años. Y no fallaba una semana, Shabbatot, Hagim, o sea, siempre, ¿sí? O sea, eso era para los que tienen computadora. O sea, no todos tienen computadora, no todos tienen internet. Entonces, ¿qué hacía? Imprimía y sacaba, no sé, decenas de copias y él mismo envolvía las hojas y las metía en sobres y las mandaba a las personas por correo. Y una de ellas era mi mamá. Mi mamá, ahora ya en el último tiempo no, porque casi no leía, pero durante muchos años mi suegro le enviaba a mi mamá las hojas de la Parsha, como a muchas otras personas. Y fe con la cabot. Estos son los. Hace unos años, cuando se cumplieron los 20 años, le organizaron una fiesta a mi suegro. También creo que por años de casado, no sé, cumpleaños, etc. Y sacaron los escritos de 4 años, o sea, de 4 años de lo que él envió. Viene año 1, año 2, si lo quieren poder ir mostrándolo. Todo eso fue un disfrute muy grande que él tuvo. Y me llegó a mucha gente que aprovechó sus Divrei Torah. Bueno, eso también lo mantenía ocupado, o sea, tenía actividad. Y además de eso, él preparaba siempre las parshot de antemano para que a la gente le llegue la parsha cuando corresponde. O sea, en la semana de la parsha. ¿Sí? Porque si uno prepara la parsha, pero le manda la parsha, pero llega a la siguiente semana, ya la parsha ya pasó. Entonces, él lo calculaba de tal manera para que le llegue la parsha a la gente a tiempo. ¿Qué? No, yo he tenido el placer de hablar con él, tanto por teléfono, personal, y la verdad es que cada semana, como usted dice, cada jueves, gracias a Dios, me mandaba por internet la parashá, yo la podía imprimir, inclusive con el correo yo lo reenviaba, ¿no? A mucha gente, y para mí pues... Tenía un español muy... académico. Pulido, académico, sí. Muy bueno. Mis hermanos se reían porque decían que cuando lo escuchaban hablar no lo entendían, o sea... Sí, o sea, él utilizaba muchas veces palabras que no se escuchan todos los días, o sea, eran palabras muy, sí,
de diccionario, no de plática común. Erudito. ¿Eh? Erudito. Sí, sí. ¿Han pensado que ahora, pero de memoria, ¿Qué? va a celebrar el Yosai con Baba Sali? Sí, no. Falleció el 4 de Shvat, que es el día de Baba Sali. Lo que estaba Un pensando, gran digo, zehut. Gran zehut. ahora los dos se van a juntar. ¿Qué? Con el Yeshiva de Baba Sali. Ajá. Top. Y hay algo más que les quiero contar. Que, top, además de que me dio a su hija para que yo me case con ella. Entonces, ¿usted está aquí en el Mahón por ahí? Sí, eso les voy a contar. Yo cuando llegué, yo trabajé del 91 al 95 en la comunidad de Quito, de Ecuador. Ahí fui rabino de la comunidad. Después regresé un año aquí. Y trabajé en un yishuv en el Shomron, y de Shavei Shomron. Y ahí dirigí un kolel durante un tiempo. Y después, en el 96, fuimos a México y ahí estuve casi 6 años como rabino de la comunidad Ashkenazí. Y en el 2002 regresamos a Israel. ¿Sí? Otra vez, como dicen las mujeres, mi señora me dijo, no, ya hay que volver, ya estuvimos bastante afuera de Israel. No, siempre tuvimos en la mente que no nos quedamos sí, que vamos a regresar a Israel. Ustedes saben, ¿no? Bueno, un año más. Hay algunos que se quedan un año más, No, Rabino, no 10 se años vaya. más, 20 años más. Rabino, si usted se va, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué? Es un pollo más. A ver. No, y les voy a decir la verdad, cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, y me acuerdo el presidente de la comunidad, no sé quién, nos pregunta, ¿pero por qué se van? ¿Qué les falta? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen cabot? ¿Tienen carro? Les pagamos el alquiler y la escuela y el seguro médico? O sea, ¿qué les falta? ¿Sí? ¿Tienen? Me dijo, mejor, no me falta nada. Hay una sola cosa que me falta. La tierra. Pisar la tierra. Eres Israel, lo único que me falta. Todo. Entonces ahí se acababa la plática. Entonces nosotros regresamos. El primer año que regresé, ustedes saben, cuando uno regresa aquí, bueno, ¿y quién es el rabino Spangenthal? Nadie lo conoce, sí, aquí hay rabinos por donde usted quiera, sí, debajo de las... Sí, como yeshivot, sinagoga, Baruch Hashem, sí, allá, bueno, era rabino Spangenthal. Entonces el primer año me tocó enseñar en una yeshiva a jóvenes y esos jóvenes me enseñaron que yo no puedo enseñar a jóvenes. Ustedes lleguen a sus conclusiones, ¿por qué? Y no me mira a mí, ¿no? ¿Qué? Después el segundo año, algunos trabajitos por acá, Mashiach, algunas cosas. Y mi suegro en aquella época, sí, estamos hablando de hace ya 20 y pico de años, él venía a escuchar Shiurim a Mahon Meir. Él vivía en Arnov, es cerca, o sea, Un paseo. ¿sí? Y le gustaban Shiurim de Rav Sherki, de otros Rabanim, y él venía, no sé si diariamente, pero venía asiduamente allá, y también el Rapigón lo conoce muy bien. Y una vez mi suegro se le acerca al Rav Bigón y le dice, ¿no tienes algún trabajito para mi yerno? ¿Algo? ¿En español? Alguna cosilla por ahí, ¿no? Entonces el Rav Bigón me llama y me dice, mire, estamos viendo la posibilidad de abrir un departamento hispano. De habla Sfaradit. Le digo, top. Entonces voy, platicamos, ¿ves? Entonces el Rab hace sus investigaciones y después de 2 semanas
me llama y me dice, ¿quieres empezar a trabajar? Y ahí, historia, hace 21 años. Entonces En 2004 fue, ¿no? 2004. 2004, ¿Cuándo usted llegó a cuando yo vine Mahameir? aquí, yo fui éramos De los 3. que inauguramos el departamento. Que cuando estuvimos todavía abajo, ¿no? Abajo en la En el biblioteca, Betamigdash. que no nos dejaba emplear la computadora. Por la tarde, sí, un ratito por la tarde. Bien. Entonces, Baruch Hashem. entonces ahí empezamos. Si quiere, les quería comentar. Se me fue. ¿Qué? Entonces, un momento muy emocionante este jueves cuando mi suegro falleció, es que estábamos ahí y ya se veía que se estaba yendo. Y bueno, entraron ahí todos los hijos en la cama, al lado de la cama, ¿ves? Y yo estaba ahí también presente, por eso al principio, cuando salí de mi casa el jueves, dice misionero, ven a despedirte, y fui al hospital y ya se veía que estaba en las últimas y dije, no, yo tengo que quedar aquí. Entonces le hablé a Dani que no voy a venir, por eso no llegué. Y bueno, ahí en los últimos momentos, antes de lo que se llama Yetziat Neshama, cuando sale el alma, y bueno, ahí mi señora y mis cuñados y cuñadas haciendo tefilá y desde me mete un momento muy especial, muy emocionante. Sí, muy fuerte, me mete con mucha energía espiritual. Y me dice mi señora, agradecele que te dio, que gracias a él tuviste Parnasá todos estos años. ¿No? Y eso es lo que hice también. Le agradecí ahí en ese momento, antes de que se vaya. Y bueno, ese es uno de los méritos que tuvo en su vida, Baruch Hashem y muchos otros. Estuvo casado casi 66 años con mi suegra. Wow. Casi 66 años, sí. Esas cosas que hoy en día son muy pasadas de moda, ¿no? Sí, que los matrimonios duren tanto tiempo, pero que Baruch Hashem tuvo eso. Y bueno, Baruch Hashem, hasta hace un mes prácticamente se desarrollaba Sí, yo le solo. pregunté, ¿se acuerda que le pregunté, Raf? Y ya le era un poco más difícil manejar, sí, manejaba No, pero solo mandaba por cerquita, internet sí, a la parashá. sinagoga, ¿ves? Pero Él mandaba. mandaba la parsha y hacer las compras y Bemet, prácticamente Solamente hubo una semana. era Una semana sí, hubo que no hubo para totalmente independiente. Me costaba un poco escuchar, no escuchaba muy bien. Eso es bueno a veces, no escuchar muy bien. Especialmente cuando uno está casado. Bueno, ahora está. O cuando no entiende el hebreo, como yo. Pero es que... Mi suegra obviamente, bueno, se apoyaba muchísimo en él, prácticamente en todo, en todas las cosas que había que hacer. Y Zeu, entonces este es el hombre que hemos perdido y que se nos ha ido, y bueno, nosotros como familia y todos los que aprovecharon de él, de su conocimiento y de su sabiduría, y también él como Cohen, él siempre le gustaba hacer Birkat Kohanim, la baja de los Kohanim, y él siempre en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, cuando le llamaban para saludarlo, para antes de Shabbat, los hijos, hijas, nietos, desde entonces él decía dos palabras, decía Shalom, ¿cómo está? ¿Quieres una brajá? O sea, quiero al grano, o sea, directo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y a cada uno de los hijos y de las hijas, y cuando llamaba a algún nieto, alguna nieta,
él le daba su brajá, su Birkat Kohanim, antes de Shabbat. Y además, en un momento cuando empezó la guerra contra el Hamas, siempre él al final de la brajá agregaba como una tefilá para los soldados, para los hayalim, para los, ¿cómo se llama? Los hatufim, para los secuestrados, ¿sí? que regresen pronto y que regresen con salud y sanos y fuertes. Era un señor muy especial y bueno, Baruch Hashem tuvo el mérito de... yo conté de que cuando nosotros estábamos en México, mi papá se nos fue temprano, joven, tuvo un stroke, ¿cómo se llama? El cerebro. Ajá. Un derrame, sí, se nos fue rapidito, tenía 72 años. Nosotros estábamos en México en el año 2000, estábamos sirviendo ahí en México y bueno, me llamaron de que lo que le pasó a mi papá y bueno, traté de conseguir boletos lo más rápido posible para viajar, pero justo caía Shabbat en la mitad, o sea, por la diferencia de hora, entonces tuve que posponer el vuelo a Motzai Shabbat y ya no llegué, o sea, papá falleció en Shabbat, primer día de Hanukkah, y lo tuvieron que enterrar, o sea, yo tampoco no llegué al entierro, porque en Jerusalén no se entierra rápido, afilo hay una costumbre de enterrar en la noche, o sea que si alguien falleció no se lo deja pasar la noche. Es una costumbre especial en Jerusalén, en otros lugares también. Entonces no llegué al sepelio de mi padre, o sea, ya me pude sentar Shiva con mis hermanos, pero al sepelio no llegué. Entonces yo dije que lo que no logré con mi padre, logré con mi segundo padre. Y logré estar con él y logré estar en el entierro y darle el último kabot que tanto mereció. Tov, ese fue Shlomo Yedidia Cohen, que descanse en paz, Bezat Hashem, y que el Rujú lo cuide y que él haga tefilá por todos nosotros, Bezat Hashem. Tov, Atkan. Yo creo que es muy difícil cuando muere una persona así como tu suegro, cáncer. Creo que es difícil. Me lo puedes cortar para que lo ceder y vemos cómo lo... Cuando muere una persona así, creo que es muy difícil poder expresar todo lo que sentimos por él. Muy difícil. Yo estaba pensando, dándole vueltas, y la verdad... Es toda una vida. Todos, señores. Estamos en el Hot Teshuvah del Rambam, capítulo 3, Alajá Yud. Estamos viendo la lista de aquellas personas que, según el Rambam, se consideran que no tienen su parte en el Olam Haba. Ya vimos varios y ahora continuamos. Mahtiei Rabim. Mahtiei Rabim se consideran las personas que incitaron al pecado al pueblo de Israel. ¿De qué forma? Tanto aquel que provocó el pecado en algo grande, Kegon Yerovam Vetzadok Ubaitos, como por ejemplo el rey Yerovam. Sí. Después del rey Shlomo, el reinado de Israel se dividió en dos partes, que se llama Malchut
Yehudá y Malchut Israel, el reinado de Yehudá y el reinado de Israel. El reinado de Israel de Yehudá estaba en esta zona, Jerusalén y sus alrededores, y el reinado de Israel estaba por la zona del Shombrón, de Samaria. El rey aquí en esta zona, en Jerusalén, fue el hijo de Shlomo, Rehavam. Y el rey que tomó el poder en la parte de Israel fue Jeroboam. Jeroboam ben Nebat fue un rey idólatra y que incitó al pueblo de Israel a la idolatría. ¿Qué? Entonces, ese es uno de los ejemplos, según el Rambam, de una persona que provoca el pecado en su pueblo. Y el otro ejemplo que da el Rambam, interesantemente, es Tzadok Ubaitos. Tzadok Ubaitos fueron alumnos de Antignos Ish Sojo, que aparece en las primeras Mishnayot del Pirkei Avot, y que en base a un dicho de él, que dice, que es la Mishnah, que dice que no sean como los siervos que sirven a su señor para recibir recompensa, sino que tienen que ser como un siervo que sirve a su señor para no recibir recompensa. O sea, en palabras simples, cuando una persona sirve a Kadosh Baruj Hu, tiene que servirlo Leshem Shamayim, o sea, con una intención, sí, digna de servirlo y no de ser interesante y de que a ver qué recompensa me va a dar. Y lo que quiso enseñar ese jajam es de que básicamente la persona no es de que no va a recibir recompensa, ¿verdad? Que va a recibir recompensa, pero su servicio a Hashem no tiene que ser con la idea de recibir esa recompensa. O sea, cuando haces una mitzvah, cuando cumples una orden de Hashem, no tienes que estar constantemente pensando, bueno, ¿qué voy a recibir a cambio por hacer lo que estoy haciendo ahora? Hashem te va a recompensar, eso no hay ninguna duda, pero el hecho debe ser hecho Leshem Shamayim, con una intención de servir a Hashem. Este jajam tenía dos alumnos, uno se llamaba Tzadok, del cual vinieron los Tzedukim o los seduceos, y el otro se llamaba Baitos, de los que vinieron los Baitoseos, los Baitosim, y que ellos interpretaron las palabras de su maestro de una manera equivocada, porque entendieron de que si no tenemos que servir a Dios para recibir recompensa, o sea, no hay recompensa. Esa fue la conclusión a la que llegaron, que por supuesto es una conclusión errada y no fue la intención de su maestro. Entre paréntesis dicen Jajamim de que acá aprendemos de que un maestro cuando dice algo, que lo diga de una manera clara y que no haya confusión, o sea, que no dé lugar a que sus alumnos puedan interpretar las cosas de una manera incorrecta, como lo hicieron Tzadok y Baitos, a pesar de que, pues, por supuesto, eso no fue la intención de su maestro. El Rambam trae a esto como uno de los ejemplos de una persona o personas que provocan un pecado, gran pecado en el pueblo de Israel. ¿Cuál es el gran pecado de Jeroboam? Entendemos, o sea, él influyó e incitó a su pueblo a la idolatría. No les permitía subir a Jerusalén, ¿sí? Les hizo su templo y su lugar en el Shombrón. Pero ¿cuál fue el tan grave pecado de Tzadok Ubaitos? El grave pecado fue de que ellos incitaron a que Am Israel abandone la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, y que se queden solamente con la Torah escrita. Por supuesto que algo así es como básicamente matar a la Torah, porque la Torah oral, escrita sin la Torah oral, es como un cuerpo sin alma, básicamente, porque la Torah oral es la que te enseña cómo hacer y de qué manera actuar
Y eso fue lo que hicieron estos dos discípulos de Antignos. Y después trae el ejemplo de uno que provoca un pecado, pero ya más liviano. Aunque sea alguien que te influencie o que influencia al pueblo en hacer una mitzvah que sí, digamos que viene alguien y dice, ¿saben qué? La mitzvah del azúcar, o la mitzvah del shofar, o la mitzvah de pesa, o de la matzah, o la mitzvah de tefilín, o otra mitzvah. Eso no. O sea, las demás está bien, pero esa mitzvah no la tienen que cumplir. Entonces, eso también, teóricamente es algo más liviano, ¿sí? No está anulando toda la Torah. Te está diciendo, bueno, una mitzvah específica no le hagas caso. Entonces, eso también, dice el Rambam, está dentro de esta categoría que le provocó el pecado en algo más liviano. Jolofen, eso también es merecedor de perder el Olam Haba. Hay alguien que logra influenciar en los demás a que hagan idolatría o que abandonen la Torah o que no cumplan una mitzvah, y hay algunos que lo hacen de manera forzada, o sea que obligan de alguna manera o presionan al pueblo o al público a que abandonen la Torah. Que Menashe, como por ejemplo el rey Menashe, ¿sí? Que el otro día estudiamos de que su padre no lo quiso traer al mundo por lo que hizo, básicamente. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Sí, el hijo de Hizkiyahu Amelech, que no quería casarse para no tener hijos, y que vino el profeta Ishayahu y le dijo, vos vas a morir. ¿Por qué? Porque no te casaste, porque no haces mitzvah de traer hijos al mundo. Y él le dijo, ¿qué quieres que me case? ¿Para qué? ¿Para tener hijos malvados? Yo vi en Ruach HaKodesh que voy a tener hijos malvados. O sea, el Ruach HaKodesh de Hizkiyahu no falló, porque Bemet esos hijos tuvo. ¿Sí? Pero Ishayahu le dijo, lo siento mucho, tú tienes que hacer lo que Hashem te ordena. ¿Sí? El Ruach HaKodesh, guárdatelo en el bolsillo y tú haz lo que dice Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu dijo que hay que formar una familia y que hay que casarse y que hay que tener hijos. Entonces, hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces le dijo a Ishayahu, Beseder, yo soy tzadik, y si tú me das tu hija, que es hija de profeta, Zulay, el zehut tuyo y el zehut mío se sume y podamos cambiar lo que yo vi en Ruach HaKodesh. Pero bueno, no funcionó, y al final tuvo dos hijos. Uno se llamó Menashe y el otro se llamó Rabshakeh. Y los dos fueron malvados, y Menashe fue tan malvado que no solamente que incitó y obligó a Bnei Israel a la idolatría, sino que también los obligaba a hacer idolatría, y a los que no los mataba. ¿Okay? Como dice que Menashe Shaya Oreket Israel, que mataba a Am Israel H y Abdu Avodat Kochavim, hasta que hagan idolatría, como está escrito en Melachim Bet, capítulo 21, versículo 16. Begam dam naki shafach, y también sangre limpia derramó Menashe harbe meot, mucho. O sea, entonces, por supuesto que también en un caso así, o sheita achedim beidijamo, que provocó que otras personas tomen caminos equivocados, erróneos, y los les enseña caminos incorrectos. Entonces todo este tipo de personas
que le provocan al público pecar, ¿sí? Entonces todas estas personas tampoco merecen Olam Haba. Pero si mal no recuerdo, él mató a Ishayahu. O sea, él mató al suegro de su padre, lo mató a él. ¿Qué? Esta semana precisamente viene en el Hok Israel este tema de Rambam. Entonces estaba pensando que tenemos, por desgracia, dos personas aquí que nos están haciendo la vida imposible o llevándonos a la idolatría. Uno son los judíos mesiánicos, que están trabajando muy fuerte, por desgracia, a base de dinero y tal. Entonces estos son judíos, entonces estos sí los pongo al geneón directo. Pero luego también están los cristianos, que están trabajando también al lado. Entonces, aquí ellos ya es su misión hacer cristianos. Pero el problema está en los judíos que aceptan. Claro, ese es el problema. No son judíos. No, y todo es por dinero, porque están dando millones de shekelim a las familias necesitadas y le están diciendo, no, tienes que cambiar. Es horroroso, muy fuerte. Por eso ya esas manifestaciones de los cristianos, le digo, ¿por qué no vais a mal muerto y llamáis al flaco que ande sobre las aguas y ponéis voto detrás? ¿Cómo sabe usted que era flaco? Porque Así lo caminas. Yo le digo flaco porque el tipo siempre estaba haciendo que no comía, era Dios. Era muy tzadik, ayunaba todos los días. Sí, yo es que la verdad, pobrecito. Que luego tengo una celada. ¿Cómo llaman estos que vienen a inducir a las... ¿Cómo llaman? Misioneros. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Argentina, era bien joven, no sé. Vamos por 13, 14, 15. Tocaron la puerta, dos señoras. ¿Eh? Los TJ Boys. Yo le digo los TJ Boys, porque para no conocía el nombre. Sí. Entonces, yo no sé si sabían que nosotros éramos judíos o de casualidad o yo qué sé, pero bueno, ellos van puerta por puerta, ¿no? Para... Y a las 8:30 de la mañana, los desgraciados. Bueno, mire, le voy a ser muy sincero, la hora no me acuerdo. No me acuerdo a qué hora fue. Yo sí sé, porque venían a mi casa. Pero... Qué bestia los tíos. Sí, ¿no? Entonces vinieron con su libro y esto y lo otro. No me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijeron o lo que yo les contesté, pero bueno, muy rápidamente se entendieron que en ese lugar estaban perdiendo el tiempo y bueno, se fueron, ¿no? Pero, no, me quedó en el recuerdo, ¿no? ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cómo van? Persiste. ¿Sí? No, escuché, yo le dije a uno, mira, cuando veas esta cosa en las puertas, No te hace... Sí. es una casa de judío, así que ni a 1000 metros al lado de la casa, fuera. No, pero Dafka va a esas casas es el... Creo que en Acapulco 70 se les coló una vez que empezó a repartir folletitos. Me contaron que en Acapulco 70 les empezó. Pero no sé cuándo, ¿no? Sí, ya. Ya, de Kitsur. Entonces, Ken. Entonces, eso, sí, una vez leí de que en Israel es el lugar donde más misioneros en todo el mundo hay. Sí. Porque van y buscan a los judíos. Y donde más ponen dinero, bueno, aquí encontrar judíos es muy fácil, ¿no? Creo. O sea, no hay que esforzarse demasiado para encontrarlos. Pero, sí. Sino que pregunten a... O sea, están, y como dice el señor Shimon, mucho dinero ponen para esto de los misioneros y bueno, lamentablemente a veces tienen éxito. O sea, porque
Sí, o sea, lo envuelven como tzedakah y que Ahí ayudan disfrazado, a los Poquito a poquito, pobres. no, el Ah. trabajo... Y hay dos organizadores increíbles de eso que saben conscientemente lo que están haciendo. O sea, Muy por eso bueno, digo, quizás, no, está bien, pero digo, Sí. vienen, se meten, estudian. Puede que ustedes los pueden disfrazar así como judíos, están rezando acá, capaz que conocen todo, Sí. cómo funciona todo, increíble, Y- o sea, increíble. No, pero se van se metiendo- disfrazan Sí, para... claro, No, ya todo. ellos ven familiares. Pero trabajan con eso. hay, o sea, hay mesiánicos, hay mormones, hay, no sé, hay diferentes. Es increíble. ¿Ah? son cristianos. Sí, sí. Adventistas del séptimo día, son los mormones, ¿Qué? que pueden tener varias mujeres. Dos. Los No lo entiendo. los evangelistas, los norteamericanos. No, pero si En disfrazan. Norteamérica se nota. Entonces queremos avisar aquí oficialmente que si aquí o en algún lado de los que nos están viendo hay algún infiltrado, que sepan Levante la mano. que ahí arriba tienen el horno 520. ¿Sabes? Es el más caliente que hay. ¿Qué modo responsable? ¿A qué caso? Tuvimos una que nos duró 2 días, que lo echamos a patadas, casi lo tiro por la ventana el tipo. No lo tiro por la ventana porque estaba cerrada, si no lo tiro. Ya veo algo raro y le digo. Sí. O disfrazan todo impresionante. Como una vez dijo, sí, ¿cómo se persuade a una persona? ¿Cómo se persuade? Cuando no quiere hacer algo, ¿no? Para que lo haga. Entonces dicen que cuando hay un señor que no quiere darle divorcio a su esposa, le dicen, te damos 2 opciones. ¿Qué quieres que pase con tu esposa? ¿Que se quede divorciada o que se quede viuda? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? Claro, le dan libre albedrío, ¿no? Así por la buena. O lo tiro por la... No, se me dice Rafa. O te tiro por la ventana o por el balcón, eliges. טוב, Ay, בסדר גמור. טוב, בכל אופן, solo una... En el tema de los tzdukim y baitosim. Miren, el tema de la Torah oral es un tema histórico que nos acompaña hasta hoy en día, ¿sí? O sea, como dicen, la misma señora con otra vestimenta. Sí, porque después de los tzdukim y baitosim, por ejemplo, vinieron los caraítas. ¿Escucharon hablar de los caraítas? Los caraítas también eran sectas, ramas de aquellos que no aceptaban la Torah, la Torah oral. Bueno, y hoy en día, yo qué sé, no sé, reformistas, ese tipo de... Sí, aunque ahí las cosas ya son más fuertes, pero, hay una Gemara interesante, hay un escrito de Rav Kook, no lo vamos a estudiar ahora de manera completa, pero tenemos que entender de que el tema de la Torah oral es un tema muy, muy central, muy importante, muy básico, porque decir yo acepto la Torah escrita y no acepto la Torah oral, ¿sí? ¿Sí? Es como decirle a un niño, mira, yo acepto a tu mamá, pero a tu papá no, o al revés, ¿sí? O sea, yo acepto a tu papá, pero a tu mamá no. O sea, aquí ¿me entienden? O sea, Claro, o sea, son 2 lados de la misma moneda, o sea, no, la Torah escrita sin Torah oral no funciona, y por supuesto que la Torah oral sin Torah escrita tampoco no funciona, o sea, una de las dos. Pero como Bemet la Torah oral es sí, como está escrito en los libros, de que la Torah escrita es directamente, es Akadosh Baruj Hu, solamente Akadosh Baruj Hu. Y en la Torah oral, Akadosh Baruj Hu nos dio a Am Israel, ¿sí? ¿Cómo se dice? el código divino. Sí, la participación, la sociedad en la Torah, ¿sí? De que como van ideas básicas que parten del Shamaim, pero que Am Israel analiza, ¿sí? Los fundamentos y les va dando la forma de lo que al final termina siendo la halajá y la parte práctica de la Torah. La Gemara cuenta en Masejet Menachot, está también en Masejet Tanit,
de algunas festividades que se festejaban en el pasado por diferentes situaciones o episodios que sucedieron en la historia, que luego con el Galut ya quedaron de lado y que aparecen en el Talmud. La Gemara trae dos episodios. Uno que dice la Gemara que desde Rosh Chodesh Nisan, y ahora leímos en Shabbat la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes de Nisan. La Gemara cuenta de que ustedes tienen que entender que los Tzdukim tenían mucha fuerza, o sea, era una secta fuerte, con mucho poder, con mucho dinero, y estaba acercada al gobierno romano. Y por eso en la época del segundo templo, la mayoría de los Kohanim Gedolim eran saduceos. Y por eso duraban un año, o sea, un solo Yom Kippur. Y en ese Yom Kippur, sí, y por eso Hazal dicen de que les ponían una soga porque para no poder entrar. Sí. O sea, una vez escuché algo muy interesante de un rab que dijo que eso les da un zehut a los tzdukim. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si entraban en el Kodesh Kodashim entraban vivos y salían muertos, y a pesar de eso estaban dispuestos a entrar en el Kodesh Kodashim. Con los pies por delante. ¿Qué? No, entonces la Gemara cuenta de que de dos hechos históricos, y por eso las discusiones que había entre nuestros Jajamim y los Tzdukim eran muy fuertes, y eran en temas muy importantes y muy centrales y muy esenciales en la vida de Am Israel. Entonces la Gemara cuenta de que había una discusión muy fuerte respecto a un tema del Korban Atamit, del Korban diario que se traía en el Bet HaMikdash, Korban Atamit, uno por la mañana, un capítulo por la mañana, uno por la tarde. Y que la Gemara cuenta de que una vez en Rosh Chodesh Nisan, hasta el 8 de Nisan, hubo una gran discusión, y al final los Jajamim, que muchas veces los denominan Prushim o fariseos, ¿sí? Lograron vencer la contienda a los Tzdukim. ¿Qué? O sea, ¿cuál era la discusión? La discusión era que cuando yo hago un Korban público, el Korban Atamid, nosotros sabemos, en el Bet HaMikdash hay dos tipos de Korbanot. ¿Sí? Hay Korbanot Tzibur, hay Korbanot, sacrificios que son públicos. ¿Qué significa? Que es un solo Korban para todo el pueblo de Israel. Y hay Korbanot Yehid, hay Korbanot que son particulares, que una persona, yo qué sé, pecó en algo, o una mujer que dio a luz tenía que traer su Korban, o un metzorá, o un leproso que luego de su proceso de curación tenía que traer su Korban, o donativos que da una persona particular. Ya fe. O sea, por ese motivo, por cuanto que había Korbanot públicos, entonces también el dinero con el que se compraba esos Korbanot, ¿qué tenía que ser? Público. Y para eso estaba como por ejemplo el Mahatzita Shekel, o sea que cada año había que donar un medio shekel, ¿no? Cada yudí tenía que dar su Mahatzita Shekel, y en el Bet HaMikdash había como cajas, ¿sí? Donde ahí metían las monedas, y con eso compraban los Korbanot y en forma general las cosas que se necesitaban también para el mantenimiento del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash era un lugar donde se trabajaba todos los días y había que mantener y limpiar y a veces pintar entonces había que o que a veces se arruinaba algo, había que arreglarlo, entonces todo eso cuesta dinero. Entonces de eso lo mantenían, había un secretario que se encargaba de la parte económica. A ver, los korbanot públicos debían venir
de el dinero público. Y entonces resultó una discusión. ¿Qué discusión? Que los tzedukim decían, no, el dinero del Korban HaTamid no es necesario que venga de la caja pública, sino que si viene, por ejemplo, un millonario o una persona que dice, no, yo hoy quiero dar mi donativo para el Korban HaTamid, ¿sí? Entonces, los tzedukim decían, por supuesto lo basaban en una palabra en el pasuk, en el versículo, de que también puede venir y donar él, como persona particular, ese korban para el korban tziburi, para el sacrificio público. Sea yafé. Muy bien. Los Jajamim demostraron que eso no es así y que, sí, por eso no entro en todo el detalle, que se aprende del pasuk, que no, que cuando hablamos de un korban público, el dinero tiene que venir del público. ¿Sí? De que la moneda que van a usar, alguien la puso ahí, pero esa moneda que la pusieron ahí para el Mahatzita Shekel, por ejemplo, entonces ese dinero deja de ser personal y pasa a ser comunitario. ¿Ves? La fe. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué me importa de dónde viene el dinero para el Korban Tamid? Si al fin y al cabo, con ese dinero se puede comprar el Korban, no, más de mencioné si vino de la caja pública, ¿sí? O que vino del bolsillo de una persona particular, que él dice, no, yo hoy déjenme a mí, no gasten al contrario, no gasten de la caja pública, déjenlo para otros gastos, y yo voy a donar para que puedan comprar el cabrito de hoy para el Bet HaMikdash. En eso estaba basada esta discusión, y que por eso Jajamín fijaron una fiesta, básicamente que mini fiesta o que no se podía ayunar, ¿ves? En estos días desde los Jodesh Nisan hasta el 8. El Rav Kook explica aquí que la discusión es una discusión muy profunda. ¿Por qué? Porque no es el tema, bueno, ¿qué me importa de dónde venga el dinero? No, es muy importante de dónde viene el dinero para el servicio del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque los Tzedukim decían, ¿cómo es posible que Avodat Hashem, que el servicio a Hashem, ¿sí? Que es tan profunda, ¿sí? Y que es traer un sacrificio en el Bet HaMikdash para Kadosh Baruj Hu, que sea algo público? Más allá, ¿cuál es el problema de que una persona quiera de su casa traer su cabrito o el dinero para el cabrito para el Bet HaMikdash? ¿Qué? Entonces ese era el argumento de los tzedukim. Los saduceos decían, ¿sí?, de que la boda en el Bet HaMikdash tiene que ser algo particular, individual. Cada uno puede traer, ¿sí?, afilu para el servicio o para el Korban que representa a todo el pueblo de Israel. Eso puede venir de una caja personal o individual. Y vienen nuestros Jajamim y dicen que no, de ninguna manera. ¿Sí? El trabajo en el Bet HaMikdash no es de una persona o de otra persona. El trabajo en el Bet HaMikdash es un trabajo colectivo, es de Am Israel. Entonces, el hecho de que yo diga que yo de mi cartera personal quiero hoy donar para el Bet HaMikdash, a pesar de que en la superficie parece un acto muy elegante y muy bueno, de que, mira, fíjate, hay una persona aquí que quiere dar su donativo, pero al fin y al cabo eso transforma a la boda en el Bet HaMikdash como algo individual, personal. Y la Torah nos quiere enseñar, dijeron nuestros Jajamim, ¿sí? El Bet HaMikdash no es un lugar de un Yehudí o de otro Yehudí, o de uno que tiene más dinero o de uno que tiene menos dinero. No, el Bet HaMikdash es un lugar
que representa a todo el pueblo de Israel. Aznajón, hay también lugar para que una persona pueda traer en algún momento o por algún motivo su corbán personal. Pero cuando hablamos de la avodat tzibur, de un corbán tzibur, de un sacrificio público, entonces el dinero con el que vamos a comprar ese corbán tiene que ser público. Porque eso representa a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Y eso nos enseña de que el fundamento del Bet HaMikdash y en general de el servicio a Kadosh Baruj Hu en Am Israel, a diferencia de cualquier otra religión donde lo que cada uno hace es a nivel personal y el tema público o el tema nacional no existe, en Am Israel la Avodat Hashem es a nivel de la nación, del pueblo. Y por eso la discusión no es una discusión técnica, es una discusión en esencia. O sea, ¿cómo es el servicio público en Am Israel? Si es de la suma de muchas personas, entonces bueno, que cada uno en el momento que quiera, bueno, Shimon va a donar el día 1 y Rubén el día 2 y Levi el día 3 y Yehuda y Efraim, cada uno que traiga su... No, dice la Torá, de ninguna forma. No, todos donan, todos ponen en una caja central y esa caja central que representa a todo Am Israel, esa es con la que vamos a comprar cada uno de los cabritos que vamos a sacrificar durante todo el año. Ese es un ejemplo de una discusión que había entre Tzdukim y Prushim. Por ejemplo, tenemos el ejemplo cuando se llamó para hacer el Mishkan. La gente daba, todo el mundo, pero era todo para el Mishkan, no era para... De Najón. La gente daba pero lo que también quería. ahí, Y ahí también hay... Si yo quiero dar al... De Najón. Pero ahí hubo dos tipos de donativos. Había uno que era el Mahatzita Shekel, que es el medio shekel, y que eso es todo igual. Y después había que cada uno traía lo que tenía. Uno tenía oro, madera, plata, traía madera, oro, plata, cobre, pieles, najón. Pues igual aquí. Entonces vemos de que las dos cosas tienen lugar. Pero cuando hablamos del servicio de la abodá en el Bet HaMikdash, cuando hablamos de un corbán, de un sacrificio público, eso tiene que venir de la caja pública. Una pregunta, por ejemplo, digamos, en este caso que viene alguien y quería dar el para el corbán. Sí. Ya. De hecho, era el dinero, digamos, completo para poder comprar. Mejor, perfecto. Lo correcto en este caso hubiese sido que ese dinero, en lugar de pasar a comprarse de manera directa, que pase a la caja pública. Para que de esa manera de la caja lo distribuya. Pero eso es todo. Hubiera una duda. Pero ese es todo el chiste. Ese es todo el chiste. Yo quiero que lo mío sea directamente para el cabrito de pasado mañana. No que pase a la caja pública. O sea, yo quiero que sea a mi nombre. Y en eso estaba la discusión. En eso estaba la discusión. Mencionó dos discusiones. Ya fe, esa es una. La segunda, que también fue una discusión muy fuerte, ya tiene que ver con Eretz Israel. Cuando nosotros llegamos a Eretz Israel, hay muchas cosas que cambian. Y una de ellas, por eso dije muchas, una de ellas es de que la agricultura deja de ser simplemente un acto físico material y pasa a ser una mitzvah. ¿Qué? Cuando una persona trabaja la tierra en Eretz Israel y saca frutos en Eretz Israel, entonces lo que está haciendo es Avodat Hashem, es parte de, sí, es como ponerse tefilín, es trabajar la tierra en Eretz Israel. ¿Qué? Ya entender ese concepto también es tan simple. Porque una persona que lo ve otra vez de manera superficial dice que tiene esto de Kedushá. Esto es tierra, trabajar la tierra, arar la tierra, sembrar la tierra. ¿Qué tiene esto de Kedushá? ¿Mejor? Ya entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un corbán
un corbán que se trae el segundo día de Pesaj, que es el corbán Omer. La cuenta del Omer, ¿no? Todos conocen la cuenta del Omer. ¿Qué es el Omer? ¿Qué es la palabra Omer? ¿Saben lo que significa la palabra Omer? Omer es una medida de cebada. Asireta efa, Najón. Un décimo de una efa. Ya. Entonces, esa cantidad de cebada había que recolectarla. De cebada. Entonces se recolectaba las espigas, se sacaban las semillas y esas semillas se trituraban y se preparaban y luego se traían como sacrificio el segundo día de Pesaj, el 16. Sí. Era la misma medida que cuando se recolectaba el man. Esa era la Así misma. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué? Era un Muy bien. y la décima. Ya fue. Muy bien. Ya está escrito que ese sacrificio se traía el segundo día de Pesaj. Ya. La Torah dice de que ese corbán se trae, y en base a eso tenemos la mitzvah de la cuenta del Omer. Nosotros empezamos a contar a la denominada Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, que la empezamos el segundo día de Pesaj, en la noche. ¿Por qué se llama Sefirat HaOmer? ¿Por qué? Porque esa cuenta empezaba el día que se traía el Korban HaOmer, por eso se llama Sefirat HaOmer. En eso está basada también una discusión, si hoy en día la mitzvah del Omer es de la Torah o de Rabbanán, de Jajamim. Hay quienes dicen ¿sí? de que la mitzvah del Omer, de la cuenta del Omer, depende del sacrificio del Omer. O sea, la Torah dice que hay que empezar a contar las 7 semanas, los 49 días, desde el día Miome Viajem Tomer Atefat, del día que traigan el Omer en el Bet HaMikdash, desde ese día hay que empezar a contar. Entonces dicen algunos Rishonim, entonces vemos aquí que la cuenta depende del Korban. ¿Y qué pasa si no tengo un Korban como hoy en día, que no tengo Bet HaMikdash? Entonces, ¿tengo que contar o no tengo que contar? ¿Opinan estos Rishonim? No tienes que contar. ¿Por qué? Porque no tengo Korban. Y la Torah dice, hay que empezar a contar desde el día que se trae el Korban. Entonces, ¿por qué contamos de cualquier manera? Porque Jajamim dijeron que hay que contar Midrabanan. Entonces, como muchas otras mitzvot, para no olvidarnos de la mitzvah, lo mencioné, ¿cuál es el motivo? Ya fue. Allá. Pero hay el Rambam. El Rambam dice, no, lo Najón. El Rambam dice que la mitzvah del Omer hoy en día es de Oraita. ¿Cómo es? La Torah dice que hay que empezar a contar desde el día. Te dice el Rambam, no. La Torah no te quiso decir de que la cuenta depende del Korban. La Torah solamente te dijo la fecha. O sea, la Torah dije, ¿sabes cuándo tienes que empezar a contar? El día que se trae el Korban. Pero no depende del Korban. ¿Entendieron la diferencia? Ya fue. Entonces, por eso, entonces es una referencia. Entonces, por eso, según el Rambam, la mitzvah también es de Oraita hoy en día. Entonces, Jolofen, allá. Para poder traer el Korban hay que recolectar la cebada. ¿Cuándo se recolecta la cebada? Una vez al año. ¿En qué momento? En la noche, ya fue. El mismo día que al otro día se hace el Korban, se recolecta en la noche y se lo tritura, luego se lo prepara para que al otro día ya se pueda hacer el sacrificio en la mañana. Ya fue. Y ahora hay una pregunta. ¿Y qué pasa si ese día cae en Shabbat? ¿Qué pasa si es en Shabbat? ¿Qué pasa si cae en Shabbat? Entonces también lo recolectamos, vamos al campo y recolectamos el Shabbat. Entonces, dicen Jajamim, ¿qué? Y la Gemara Masejet Menachot trae en las Mishnayot que esto se hacía en público. O sea, se invitaba al público al campo y decían, esto es un os, ¿qué? Esto es un, ¿saben lo que es un os? Un os. No un ozo, un os. ¿Sí? Para cortar esto es un os, ¿qué? Hoy es Shabbat, sí. Hoy es Shabbat, sí. Sí. Ya fue, muy bien. Y después de que quede claro
que lo que vamos a hacer ahora es una de las melajot prohibidas en Shabbat. Pero si el 16 de Nisan cayó en Shabbat, entonces lo hacían en Shabbat. En Shabbat. Ya fue. Muy bien. En este caso pasa de ser una melajá. Ya fue. Pero para los tzdukim, el 16 de Nisan nunca podía caer en Shabbat. ¿Por qué nunca podía caer en Shabbat? ¿Por qué? Porque la Torah dice: Sfartem lachem mimochorat Shabbat. Y contarán para ustedes desde el otro día de Shabbat, miyom aviachem etomer atnufa, o sea, desde el día que traigan el Omer, etcétera, etcétera. O sea, si yo explico ese pasuk literal, ¿sí? Entonces el Omer siempre se traía el domingo, al otro día de Shabbat. ¿Qué domingo? La Torah no dice qué domingo. Entonces, bueno, eso dicen los Tzukim. No, es el domingo que corresponde a Pesach. O sea, estamos hablando, ahí se está hablando de la fiesta de Pesach. Entonces, ¿qué corresponde a Pesach? A lo mejor ven, según ellos, el 16 de Nisan nunca podía caer en Shabbat. Siempre caía domingo. Y por lo tanto, Shavuot, que cae después de 7 semanas, también caía domingo. ¿Sí? Entonces, los Tzdukim son los que crearon el weekend, o sea, el fin de semana largo. Shabbat y domingo. Ellos fueron los que crearon eso. ¿Sí? Shabbat y luego el otro día Shavuot. Entonces, ¿cómo se llama? El famoso puente. El puente. Ya fue. Entonces, afilo eso no lo crearon los Goim, lo crearon los Yehudim. Entonces, ¿cuál es la discusión? La discusión es de que nosotros recibimos en Torah Shebe'al Peh, en Torah oral, que lo que dice la Torah, Nimchorat Shabbat, que este Corban hay que traerlo al otro día del Shabbat, no es Shabbat, séptimo día de la semana, sino es el primer día de Pesach. Eso significa Shabbat. Yom Rishon Shel Pesach. O sea, según la Torah oral, al primer día de Pesach en este pasuk lo denominaron Shabbat. Shabbat. Allá. Entonces ahora ya depende de qué, no del Shabbat, séptimo día de la semana, y por lo tanto al otro día siempre va a ser domingo, y por lo tanto cuando vayas al campo a recolectar, la cebada va a ser sábado en la noche, o sea, va a ser domingo. Entonces no hay ningún problema, no es Shabbat. Pero según nuestros Jajamim, que la palabra Shabbat es el primer día de Pesach, ¿qué pasó si el primer día de Pesach cayó viernes? Al otro día es Shabbat. ¿Mejor? Entonces tienes que ir ahora a recolectar la cebada para hacer el Corban en Shabbat. Entonces, dice el Rav Kook, los tzdukim eran muy religiosos. ¿Cómo vas a ir al campo a recolectar cebada en Shabbat? ¿Qué es eso? Nosotros somos ultra ortodoxos. Nosotros no podemos hacer eso en Shabbat. ¿Mejor? Ya fue. Entonces, viene la Torah y te dice, Najón, en general no se puede recolectar en Shabbat. No se puede. Prohibido. Pero una vez al año, puede llegar a suceder que si el 16 de Nisan cae en Shabbat, la Torah te dice, tienes que ir a recolectar la cebada, ¿sí? El viernes en la noche, o sea, Leil Shabbat, para que al otro día en la mañana traigas el Corban. Allá, en general en el Beit HaMikdash, se servía todos los días, también en Shabbat. Se hacía Corban, se mataba animal, el Corban de Shacharit, el Corban de Musaf, el Corban de Minjá, y se hacía el Ketoret, o sea, una persona que entraba en Shabbat en el Beit HaMikdash decía, estos Kohanim son puros profanadores del Shabbat. Pero esa era la bodá, ¿sí? Esa era la bodá, parte de la bodá en Shabbat. Pero aquí hay una novedad, que no solamente en el Beit HaMikdash profanas el Shabbat, sino que afilu puede el Beit HaMikdash en el campo.
viene la Torah y te dice, tienes que recolectar la cebada el mismo día que vas a hacer el sacrificio, y que eso puede ser en Shabbat mismo. ¿Qué? Entonces, Kamuban, de que en la cabeza de los tzdukim eso no es posible. No es posible. ¿Cómo es posible de que, sí, que nosotros vayamos a recolectar cebada en Shabbat, en el campo, hacer melajá, una de las 39 melajot prohibidas en Shabbat? Entonces, viene la Torah justamente y nos enseña ese punto. De que todo lo que tiene que ver con la agricultura en Eretz Israel, si uno lo entiende como en cualquier otra parte del mundo, entonces esto es totalmente profano. Esto no es incompatible con Shabbat. Pero cuando tú estás en Eretz Israel y lo que estás ahora recolectando es para el Bet HaMikdash, entonces eso tiene tanta fuerza que afirmo que lo tienes que hacer en Shabbat, como excepción por supuesto, pero lo tienes que hacer en Shabbat, lo haces. Hasta mejor de que en forma general nosotros tenemos prohibido de hacer cualquier tipo de trabajo en el campo en Shabbat, también en Eretz Israel. Pero la Torah te quiso dar un ejemplo de algo para que entiendas la envergadura de lo que es la tierra de Israel, de lo que es la agricultura en Eretz Israel cuando sirve al servicio del Bet HaMikdash. ¿Qué qué? Que vas a profanar Shabbat para cumplir esa mitzvah. Entonces, los tzdukim, de acuerdo a su explicación literal, nunca podían entrar en esa situación, porque ellos dicen Shabbat, Shabbat es Shabbat, al otro día del Shabbat. Entonces por eso ese día siempre correspondía al domingo, siempre era domingo, entonces no había ninguna opción de que había que ir a recolectar la cebada en un Shabbat mamash. Pero los Jajamim que recibieron en Torah Shebeal Peh, en Torah oral, que ahí la palabra Shabbat no significa Shabbat Bereshit, el séptimo día de la semana, sino que significa primer día de Pesach. Entonces ahora, al otro día de Pesach, va a depender qué día cayó Pesach. Si cayó domingo es lunes, y si cayó lunes es martes, y si cayó martes es miércoles, y si cayó viernes, al otro día es Shabbat. Y la Torah te dice, ahí tienes que traer el corbán y también tienes que básicamente recolectar. Entonces, ese es uno de los ejemplos que tenemos en dos temas muy interesantes de cómo nosotros observamos de acuerdo a nuestros jajamim tanto lo que es el servicio público en el Bet HaMikdash, y que ahí la mano más grande del millonario más grande es irrelevante, porque nosotros no servimos a Hashem en el Korban HaTamid, ¿sí?, con una moneda particular, solamente con una moneda nacional, nada más, del público, de Am Israel. Y también aquí, tú te piensas que la bodá, el trabajo en Eretz Israel es como la agricultura en cualquier otro país del mundo. No, la agricultura en Eretz Israel es Kedushá. Y por eso hay una situación donde para que tengamos que hacer un trabajo para servir en el Bet HaMikdash, ¿sí?, la Torah está dispuesta a filo a profanar el Shabbat. Top, eso era lo que pensaba. Top, un minuto y seguimos con Brajot.